Hola mis queridos lobochicos, mis queridas lobochicas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que ya estén bien, que hayan regresado con todo a las clases. Y bueno, ustedes se preguntarán quién es que nos está hablando. Si de por sí está Camila, Nicole y Iván, ¿no? Bueno, mi nombre es Marco, o igual me pueden apodar Mipo. Yo los estaré acompañando en los nuevos capítulos de su querido podcast Identidad Z. Y pues hoy estoy aquí para dar inicio, para introducirles a este episodio que para nosotros es muy especial porque tuvimos el honor y la suerte de contar con una de nuestras queridas profesoras de la preparatoria. Ella es nuestra profesora Mónica Lezama Telles, quien nos acompañó para contarnos un poco de sus experiencias que primero tuvo como alumna, porque ella es egresada de esta preparatoria, y que tuvo ahora como profesora. Esperamos que disfruten este episodio, ya saben, denle un corazoncito en Spotify, tenemos igual nuestras redes sociales en Instagram, y pues repostéenos, comenten, ya saben todo eso, ¿no? Igual en nuestro blog lobozapata.blogspot.com pueden encontrar un artículo relacionado con esta entrevista, igual nos pueden ahí comentar y todo, pues ya saben lo que todo mundo les pide, ¿no? Y bueno, pues disfruten del episodio. ¡Córrela! ¿Cuál es su nombre completo? Ok, mira, mi nombre es Mónica Leticia Lezama Telles. Y fui egresada de la preparatoria Emiliano Zapata en la generación 78-80. O sea, en 1978 y 1980. O sea, fue la octava generación. Sí, así es. ¡Qué genial! ¿Y cuál fue su experiencia en ese entonces? Como estudiante, ¿cuál fue su experiencia? Fíjense que es una etapa de mi vida muy bonita en el sentido, primero, pertenecer a la universidad era pues un orgullo, ¿no? O sea, ahora formo parte de la universidad. En ese tiempo no era UAP, era solamente UAP, o sea, no era benemérita, solo era Universidad Autónoma de Puebla. Y pertenecer a la universidad pues era un orgullo, ¿no? Y así como ustedes, pues yo tenía 15 años, ¿no? Cuando ingresé, y era una emoción entrar al edificio Carolino en aquellos años, porque la prepa estaba en el edificio Carolino. Entonces era una emoción muy grande entrar a ese edificio, aparte que, pues como ustedes saben, ¿no? Es emblemático. Pero sí, y les repito, es una parte de mi vida maravillosa porque primero esa era el orgullo de ser universitaria y segundo, pues era una etapa de aprendizaje nuevo. Para mí, por ejemplo, había materias nuevas que no conocía, como era la psicología, la filosofía, no se diga, ¿no? Que yo decía, ¿y qué es eso? No le entiendo, pero era muy bonito y también, por ejemplo, en segundo año, no, en primer año también el taller de arte, saber nunca había tenido esas materias, ¿no? Entonces, esa parte académica de ingresar al nivel medio, como ahora se le llama, no, era interesante. Entonces, era esa parte pues de crecer, de alguna manera, crecíamos juntos con los amigos y aprendíamos cosas que, pues, que les repito, eso era la universidad, ¿no? Entonces fue una etapa muy bonita y que complementamos con la amistad, con los grandes amigos que, como ustedes, pues son amigos que se recuerdan mucho, e incluso hoy tuve una llamada de una amiga de aquellos años. Entonces sí, les digo, fue una etapa muy bonita como estudiante de aquellos años, de aquella generación. Uh-huh. Y bueno, a nosotros igual como a todos los compañeros que llegan buscando entrar a la preparatoria, ¿qué fue lo que a usted le impulsó en su juventud a querer entrar a esa preparatoria? Porque bueno, tengo entendido que también estaba la Benito, decidió elegir la Zapata. ¿Qué fue lo que Claro. a usted le impulsó? Primero, bueno, yo vivía, incluso apenas hace 3 años que dejé de vivir por allá, por la prepa, yo vivía por el barrio de Analco. Entonces, la prepa Benito, que fue la primera preparatoria,
pues me quedaba un poquito más lejos, no mucho, pero me quedaba más lejos. Y de todos modos había pues un concepto ya de la preparatoria popular, porque era la preparatoria popular en aquel tiempo, y que empezaba a tener pues un renombre, ¿no? Era la preparatoria popular para todos los poblanos que en aquel tiempo vivíamos ahí, en esta ciudad, y también les diré, ¿no? Empezaban a llegar los estudiantes foráneos de otras ciudades del estado, de otros estados de la República, e incluso ya empezaban a llegar de otros países, como era Nicaragua, Panamá. Yo tuve compañeros de esos países. Entonces le digo, en esos años, la lucha por la autonomía, la lucha por la igualdad académica y social que existía en la ciudad de Puebla en aquellos años contra los gobiernos autoritarios, pues era muy, nos llamaba la atención, les digo, empezábamos una etapa de un nuevo conocimiento, nos enseñaban, otra materia que les decía yo, economía, nosotros llevamos economía en ese primer año, entonces nos empezaban a hablar de todo les digo así, la onda de los modos de producción y que cómo el sistema económico, político y social afectaba si no exigíamos los derechos. Entonces, toda eso que salía de la universidad en esos años, pues me llamaba la atención, ¿no? No, pues yo quiero ir a esa prepa. Y fue así como lo dice su nombre, era una escuela popular porque hacíamos un examen de admisión. Recuerdo que hicimos un examen de admisión, sí, preferíamos nuestras hojas y nuestras hojas de respuesta y todo, pero todos ingresamos. No había nadie que se quedara afuera. Entonces sí se cumplía el objetivo en ese momento de ser una preparatoria popular para el que quisiera. E incluso había 3 turnos. Había el turno matutino, el intermedio y no, creo que 4, porque existía el turno, no, el turno nocturno, el que era para las personas que ya trabajaban, ¿sí? Y que entraban creo que a las 7 y salían a las 10 de la noche, ¿no? Entonces sí, les repito, era esa época en donde la preparatoria cumplía con ese eslogan, ¿no? Era una preparatoria para todos, para todos. Wow, qué maravilloso eso de los 3 turnos, no, 4, no me lo imaginaba. Sí, así era. Les digo, creo que era de 7 a 12, de 12 a 3, luego había el de 3 a 7, les digo 6, y luego el de la noche. Sí, así era, salían hasta las 10 de la noche. Y contaban los maestros, bueno, yo todavía tuve la oportunidad de tener maestros que fueron mis maestros y que llegaron a ser mis compañeros en la preparatoria como docente, y nos platicaban que pues a veces no les pagaban, ¿no? Porque pues las condiciones de la universidad no eran como era con los subsidios, bueno, que se luchaba mucho por el subsidio, no había los apoyos gubernamentales, y que muchos maestros que empezaron a trabajar allá y que eran todavía estudiantes de licenciatura, pues daban su tiempo y su trabajo para apoyar a aquellos compañeros que querían estudiar, ¿no? Que querían hacer la prepa, y que muchos, claro, hubo quienes no lo lograron y quienes no terminaban una educación superior, pero sí había muchos que lo lograban, ¿no? Entonces, esa historia de la prepa, incluso pues ya mis canas, ¿no? Yo ya soy casi de las decanas de la prepa, y porque ya mis compañeros ya se fueron, ¿no? Pero hubo compañeros, maestros, repito, que fueron mis maestros, que llegaban a ser mis compañeros, que nos platicaban esas historias a veces no les pagaban, pero creo que eso es algo muy importante que refrenda lo que es la educación universitaria, y que ustedes y las generaciones venideras valoren de nuestra preparatoria, ¿no? Y de nuestra universidad, obvio está, porque formamos parte, somos una pequeña partecita de lo que era la universidad. Y ahí aprendí lo que se llama, o por qué era una universidad, ¿no? Entonces nos decían, ¿y por qué es una universidad? Pues porque era un universo, exactamente así. La universalidad de ideas, tú
tenías un plan de estudios en donde, les repito, hablábamos de economía, de política, hablábamos de arte, hablaban de psicología, de nuestras actitudes como seres humanos, y estaban las ciencias exactas, obvio, ¿no? Las matemáticas, el lenguaje, no se diga, y las ciencias, ¿no? La química y la biología, como platicábamos hace unos momentos. Entonces, era cierto, yo aprendí ese concepto ahí porque me dijeron, es un universo y tú puedes tener las ideas que tengas. Aquí tenemos que aprender de todo. Y eso yo creo que es lo que en esos 15 años me abrió el mundo, ¿no? Dije, esta es la universidad. Pues sí. Y sí, seguimos en ese caminar. Wow. Y bueno, ¿tenía claro qué licenciatura quería estudiar mientras usted estudiaba en la prepa? Yo sí tenía claro que quería estudiar. Yo no quería estudiar ingeniería química. Yo quería ser estomatóloga. Yo quería ser estomatóloga y me gustaba la biología, claro, la química también, me gustaban las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias naturales me gustaban, la biología me gustaba. Y más porque los dos laboratorios, tanto el de biología como de química, que estaban en una parte de arriba del edificio Carolino, yo era feliz cuando iba al laboratorio, me encantaba ir al laboratorio porque pues eran prácticas que pues obviamente nuevas para mí, yo no sabía que eso existía. Y a mí las cosas manuales me gustan, ¿sí? Entonces yo empecé a ver y empecé a observar y yo decía, bueno, ¿qué carrera se puede, bueno, utiliza estas materias, ¿no? Estas asignaturas. Definitivamente filosofía dije, no la entiendo, no la entiendo, yo por ahí no voy, y les puedo decir que me costó trabajo entender la filosofía, pero cuando estudio la ingeniería y además me dedico a la educación, aprendí la filosofía del lenguaje y de la educación, porque tienen su filosofía, dije, pues sí es cierto, esto yo lo había leído, ya lo había entendido, ahora entiendo qué es la filosofía. Pero en esos años no, yo dije, no, eso no. Y entonces les decía, yo dije, bueno, pues estomatología, yo quiero ser estomatóloga. Desgraciadamente, en ese tiempo se llamaba odontología, ahora se llama estomatología, pero en esos años se llamaba la escuela de odontología. Pero, pues no, por condiciones económicas de la familia, no tenía los medios. Pues sí, no me dijeron, no se puede, porque es muy cara. Sigue siendo cara, sigue siendo cara. Entonces yo tuve que decidir por otra. Y en este caso no, tampoco quería ser químico farmacobiólogo, no, ese no me llamaba la atención, yo sí lleva esto, pero, y como dicen, yo no quería hacer análisis, no, ese no. Entonces me escogí ingeniería química, por eso fue, pero fue porque pues las ciencias naturales me gustaban, y desde la secundaria me gustaban esas asignaturas. Por eso yo ya tenía claro, pero fueron condiciones las que me llevaron a escoger otra licenciatura. Incluso ahora como docente, que comentamos sobre la orientación vocacional que ustedes llevan, pues yo creo que más que en segundo, deben tenerlo los 2 años desde primero, porque eh, tiene que nacerles este gusto por algo y decidir, bueno, cuál se relaciona con esto. O no sé, para ustedes la influencia que los maestros tienen sobre los alumnos para decidir qué estudiar, porque yo veía a mis maestros de la carrera, de la prepa, les digo, y yo los veía en química y en biología y me gustaba, yo quería eso, ¿no? Entonces yo creo que influye mucho también el maestro que está con ustedes durante un transcurso de tiempo, ¿no? Uh-huh. Desde el tiempo que usted pasó durante sus años de preparatoria, ahora a la actualidad, ¿usted qué cree que fue lo que más cambió? O sea, así como lo más importante que de su generación, estas generaciones, ¿qué cambió? ¿Qué cambió desde el Es ámbito que pues Maribel, arquitectónico hasta el ámbito de la enseñanza? ¿Cómo ha cambiado? es que Todo precisamente el abanico de posibilidades. Bueno, miren, cambió primero desde el punto de vista de espacios. El que les decía yo al inicio, el edificio Carolino pues es majestuoso. Si la prepa seguía en el edificio Carolino,
pues sería padrísimo, sería mucho mejor porque esa identidad de pertenecer a la universidad sería mucho más fuerte que la que tenemos ahora, ¿no? Les puedo decir que sí, los espacios de ahí del edificio Carolino en las catacumbas, pues eran pequeños, espacios pequeños. Tampoco había lugar donde jugar béisbol o fútbol, no había nada de esos espacios porque pues era en los patios, aunque no nos regañaban, pero no teníamos la misma situación, ¿no? Lo que hacíamos, y yo les puedo decir, yo nos íbamos a jugar a Nalco, estaba ahí cerquito, y ahí jugábamos el base, el fútbol, lo que pudiéramos jugar, ahí era. Entonces, arquitectónicamente o de espacios, pues para mí, hoy tenemos un edificio que sí, bueno, es exclusivo para la prepa, ¿no? Pero no tenemos mucho más allá. Claro, Carolino es pequeño, las catacumbas son así curvitas, o sea, no nos sentiríamos muy apretados porque en mis años, imagínense, no eran ni 35 alumnos, ¿no? Habíamos a veces 60 alumnos en esos lugares, todos juntitos y para moverse, pues ni te querías parar y había hasta alumnos en el suelo. Entonces sí, claro, hay una ventaja porque ahora tenemos un espacio y tienen ustedes todos pues una banca bonita, ¿eh? Nosotros teníamos bancas viejas, viejas, pesadísimas, yo recuerdo así que para cargarla eran así, son sumamente, no sé si alguna vez les tocó si estuvieron en una escuela pública, había escuelas que tienen todavía esas bancas pesadísimas de material metálico que, híjole, ¿no? Entonces sufríamos de eso. Teníamos pizarrones, obvio, de GIS, ¿no? No teníamos un proyector o un material audiovisual. Existían materiales audiovisuales en el laboratorio de inglés, porque teníamos laboratorio de inglés, ¿eh? Y tenía sus, así, ¿cómo les diría? Pequeñas cabinas, pero usábamos una grabadora de cassette, el audio no era como hoy que se oye perfectamente, o sea, claro, o sea, yo creo que además la tecnología, ¿no? Nos ayuda, que hace, pues ya cuántos años, que estaba yo allá, tenía yo 15, tengo, ¿qué? 43, ¿no? Hace 43 años, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, pues son muchos años y obviamente los cambios pues son muy buenos y les puedo decir también que a mí me tocó vivir esta etapa donde la universidad cambia el aspecto de, de dejar de ser una universidad, por decirlo así, en guerra con el Estado y pues hacer una cierta negociación con el Estado que le brinda un subsidio mucho mejor y a mí ya me toca como docente, ¿no? Como docente me toca vivir en la preparatoria, pues cambios, les digo, de materiales didácticos, pues diferentes, un laboratorio de inglés diferente, y surgían, bueno, ya las computadoras, ya trabajábamos de otras, surgió la parte de la informática y el inglés y las matemáticas obligatorias, lo que nosotros, yo por ejemplo, mi prepa no fue de 3 años, mi plan de estudios fue de 2 años, o sea, ahora no alcanzábamos a ver todas las materias que hoy ustedes tienen, no todas las facilidades. Sin embargo, bueno, así era en esos años y ya por ejemplo, les digo, en informática, pues no, para nada. Nosotros no teníamos nada de eso, ni del inglés obligatorio, ni de esta capacidad cognitiva con las matemáticas para la resolución de problemas, ¿no? Pero sí, en ese aspecto, claro, cambió muchísimo, ¿no? Son 40 años de diferencia y la única desventaja de nuestro edificio, pues no tener un área deportiva que les permita a ustedes tener también esa parte de convivencia con todos, porque jugar es parte de nuestra edad, ¿no? Bueno, de su edad yo ya me estoy remontando a cuando yo era como ustedes, pero sí es importante. Pero la parte arquitectónica, eso me puedo referir. En la parte del material, bueno, pues tenemos
muchas cosas que cuando yo estudié no teníamos. Y que yo les digo, por ejemplo, no sé si los dije alguna vez a ustedes, pero a mis alumnos cuando yo impartía la clase de inglés precisamente, les decía, si yo hubiera tenido todo el material que ustedes tienen hoy, así auditivo, en red, en materiales, no, les digo, sabría yo mucho más inglés de lo que aprendí. Entonces, claro que hay ventajas, hubo grandes ventajas en los cambios estructurales primero de la prepa. En la parte académica les dije, los planes de estudio pues cambiaron mucho, de 2 años, ahora ustedes tienen 3 años, que yo como anhelo así, les digo, me hubiera gustado tener 3 años porque 2 años no me sirvieron para vivir con mis amigos, para seguir disfrutando a mis amigos, ¿no? Cuando ya pasó el segundo año y nos tuvimos que separar, no, ¿por qué? Si tenemos nosotros, tuviéramos otro año, ¿no? Pero bueno, todos tuvimos esas etapas, pero les digo, ha cambiado esa parte, los planes de estudio, eh, los maestros, les digo, algo que también les puedo decir, empezamos a aprender de técnicas de enseñanza, de procesos de enseñanza-aprendizaje, que en la época de cuando yo era estudiante, pues no era muy, no estaba esa parte todavía. Era, tú puedes dar clases, ya tienes un conocimiento de licenciatura, eres docente, pero ahora los docentes, aparte de conocer su disciplina, pues tienen que saber de educación también, de pedagogía. Y eso nos ayuda pues a que ustedes pues tengan estas oportunidades de lograr valga la redundancia, el logro de aprendizaje, ¿no? Entonces sí, todo ha cambiado y ha cambiado obviamente para bien, para bien. Eh, ¿Qué otra cosa ha cambiado? Yo creo que un poquito se durmió la lucha social, ¿no? Un poquito porque sí se durmió. Se evitaron este tipo de manifestaciones, de ir en contra del gobierno, de las injusticias. Y ahora se empieza a retomar, ¿no? Antes de la pandemia vimos un movimiento de ustedes, ¿no? De una sociedad que obviamente y efectivamente en violencia no habíamos vivido, yo no me tocó vivir esto, ¿no? Ahora para ustedes es algo, desgraciadamente, que ha cambiado, pero en nuestra época, pues podíamos, imagínense los que salían a las 10 de la noche, ¿no? O nosotros que entrábamos a las 7 de la mañana, no pasaba nada si nos íbamos caminando, o sea, desgraciadamente eso ha cambiado, pero sí se durmió esa etapa. Entonces yo creo que ahora, y la pandemia lo paró, pero hubiera seguido el movimiento, hubiera seguido porque los estudiantes, o yo creo que todo ser humano tenemos esas etapas pues de querer ser justos, ¿no? O sea, exigir la justicia. Yo solamente pido lo justo, o sea, no estamos pidiendo algo más allá, sino que lo justo. Entonces, claro, han sido grandes cambios, grandes cambios. En la parte administrativa, claro, también. Fíjense, las constancias, los cardex, todos se escribían a máquina, había muchas secretarias que escribían a máquina, todo así escribían, y tenían que, cuando íbamos por una constancia sacaban un cartoncito, de ahí se llama el cardex, era un cartoncito, en donde ahí a mano escribían ellos las calificaciones, y sacaban, y entonces ya en la máquina, o sea, claro, vino la reforma de todo este sistema administrativo, también lo hubo mucho, mucho, que ahora nos agilizan, ¿no? Como dicen, ya con la computadora, pues quieres una constancia, pues ahí está, ¿no? Y antes eran días, ¿no? Y trabajo para las secretarias que hacían toda esa parte. También los servicios higiénicos de los sanitarios, ¿no? Pues cambiaron también muchísimo, ¿no? Los baños siempre en todas las escuelas han sido un gran problema y bueno, la prepa se ha ido mejorando, mejorando, mejorando hasta tener pues un servicio lo más adecuado posible, ¿verdad? No podemos ser perfectos porque somos muchos en la prepa, pero entre comillas, porque aún así que es una escuela chica, pero sí, muchas cosas han cambiado. De la otra parte también con nuestros directivos, pues
hemos podido establecer una relación muy cordial, ¿verdad? No, ya no política como en otros momentos de, estoy contra ti, entonces si estás contra mí, pues yo también. No, no, esas partes pues han cambiado para bien de ustedes. Y yo creo que con estas nuevas también, como ustedes lo están viendo ahorita, ¿no? Esa tecnología, lo que es un blog, todo esto, pues nos ayuda a que ustedes adquieran lo que en este tiempo ahora se necesita. Cuando yo era como ustedes, bueno, me tocó aprender lo que necesitaba en mi generación. Pero claro, cambios desde mi punto de vista fuertes, pero positivos. Que se durmió un poco, repito, el único pues, que podría decir punto negativo es que se durmió esa parte de la lucha social. Pero pues a lo mejor y se retoma acabando nuestra pandemia, ¿no? Yo recuerdo cuando se hacían las manifestaciones, sí a mí me tocó una manifestación muy grande por el subsidio de la universidad y me tocó llevar una pancarta. Era una pancarta así grandota de calle a calle. Pero pues ustedes me conocen, ¿no? Soy chiquita, mi tamaño es muy chiquito. Me costaba un trabajo porque me movía la pancarta, pero yo iba gritando y pidiendo. Entonces, les repito, son grandes aprendizajes que formaron poco a poquito, porque como dicen las teorías, es un andamiaje, ¿no? Vamos formando cimientos, vamos formando hasta que logramos construir a la persona. Y en este caso, la prepa tiene eso. No eres un matemático, ni eres un historiador, ni eres un arquitecto, ni un abogado. Eres un alumno de preparatoria que va a aprender de todo para adquirir una visión. Y eso sigue siendo en la prepa Zapata. Eso sí, eso no ha cambiado desde que yo estudiante te vamos a enseñar esto porque tú lo vas a lograr y vas para ser un profesional y tienes que tener las bases. Entonces les digo, eso sí no ha cambiado, a pesar de. Los maestros que fueron mis maestros, de los cuales yo aprendí mucho, después como compañeros volví a aprender mucho como docente, y eso es lo que siempre hemos peleado. Los pocos que ya quedamos, les digo, decanos, son los que les enseñamos ahora a los compañeros maestros, los jóvenes, yo les digo así los jóvenes, porque esa es lo que la prepa Zapata se ha caracterizado. Fue y sigue siendo una preparatoria de lucha, de preparación, de excelencia, que eso así. Y ven que, pues, incluso cuando yo entré a trabajar, existen esos proyectos de hacer a la prepa lo que es hoy, la primera. Y eso por eso digo, egresados, pues sí, sabemos cómo se trabaja en la prepa, cómo nos enseñaron, y hoy lo hacemos también. Bueno, no, lo que nos platicó está increíble, la verdad. O sea, eso de aquí, pues uno es joven y se quiere comer el mundo, quiere que todo sea bonito y bello. Uh-huh. Y bueno, qué bueno hubiera sido vivir cuando pues podías salir, así como dice usted, a las 10 de la noche, regresar a tu casa y pues regresar bien. No que ahora pues regresas a las 10 de la noche y pues ya no regresas. Entonces, y pues sí, la prepa pues trató de pues hacer marchas también. Como dice, antes de la pandemia, yo creo que sí hubiéramos continuado. Y pues ojalá y se hubiera llegado a algo, igual y no, pero pues se hace el intento, ¿no? Pero bueno, y entonces, bueno, una vez que usted egresó de su carrera, ¿qué la llevó a regresar pues aquí a la prepa? ¿Qué la llevó a trabajar aquí? Bueno, cuando yo terminé mi carrera, que estudié en ingeniería química, yo tenía una propuesta. Yo había hecho mi tesis sobre la industria de la tenería. ¿Qué es la industria de la tenería? ¿Saben? ¿Saben cuál es? Pues por eso ya está tan no, quién sabe qué sea eso. Es sobre el curtido de pieles. Ustedes saben que bueno, existen zapatos. No hay como antes. ¿Sí? Antes el curtido de pieles, los zapatos eran de piel, las prendas de piel. Se usaba muchísima piel y había una industria que se dedicaba
al curtido de pieles naturales. Hoy las industrias zapateras ya son más materiales sintéticos por la época del boom de los polímeros, ¿no? Y que vivimos todavía con el desarrollo del petróleo. Pero yo tuve una tesis que tenía como objetivo ver qué posibilidades existían en la industria la tenería en Puebla, que obviamente no era un estado ganadero, que obviamente no tenía mucho donde haber materia prima, pero, y fíjese, solo existía una industria, la tenería, una en Puebla, una industria. Entonces yo conocí ahí, porque hice ahí mi tesis y fui a hacer algunas prácticas cuando estudié ingeniería, y me ofrecieron quedarme, porque les parecía raro que una mujer estuviera, pues la verdad, trabajando con materiales orgánicos de los animales vacunos, ¿verdad? Y que no le diera cierta, pues dicen, ¿no te das con? Digo, no, pues no. Finalmente era una carrera, ¿no? Y era un área de la carrera. Y entonces me ofrecieron, pues, bueno, ver si podía yo quedarme ahí, que me iban a enseñar todo el proceso. Pero pues vino como siempre, cuando les acuerdan que les digo, el amor en el aire. Entonces yo tenía a mi novio y él le habían ofrecido en ese momento irse a trabajar a Guadalajara. Y pues escogí Guadalajara. No, me voy a Guadalajara pues como todo ser humano, ¿verdad? Y dejo esa parte de la oportunidad de la carrera. Después, allá en Guadalajara intenté buscar un trabajo. Era una capital pues, que tenía un corredor industrial importante, pero desgraciadamente, no, desgraciadamente no. Bueno, tuve a mi niña, entonces ya no pude trabajar. Con condiciones, ¿cómo le podría yo llamar? Condiciones, como dicen, cumplir con mi compromiso histórico, ¿no? O sea, soy mujer y pues la que se embaraza es la mujer, ¿no? Entonces, pues tuve a mi hija y pues ya no me dediqué al trabajo, me dediqué a estar con ella, a la familia, y después de 3 años regresamos a Puebla. Estuvimos 3 años allá en Guadalajara y regresamos a Puebla también, pues, por condiciones económicas. Desgraciadamente el trabajo ya no fue el mismo, el del papá de mis hijos, y nos tuvimos que regresar a Puebla. Cuando regresamos a Puebla, pues igual, ¿no? Como todos, pues hay que trabajar porque pues hay que buscarle. Y yo ya tenía una niña y mi hermano trabaja todavía en una empresa que se llama Residene, que está por Tlaxcala, que es precisamente donde fabrican el poliestireno, este polímero que usamos para los desechados, o sea, es grande aquí en Tlaxcala. Y él trabajaba ahí y yo le dije si había posibilidad de trabajar y me dijo sí, pero fui y desgraciadamente pues era la misma condición, ¿no? Sí hay trabajo, incluso antes, bueno, por mi hermano, porque las políticas de trabajar mujeres hace 31 años no le permitían mucho a las mujeres trabajar en la área industrial. Sí, era difícil, muy difícil. Con mi hermano pues hubo esa oportunidad, sin embargo, el mismo problema, ¿no? Hay horario de entrada, pero no hay de salida. Y yo no tenía con quién dejar a mi hija. Entonces tuve que decidir en que, pues no, la ingeniería tendría que esperar porque pues ya tenía otro papel. No me arrepiento, claro, pero sí, la condición y cuestión de género que hoy se habla mucho, imagínense hace 40 años. Fuerte, 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 fuerte. E incluso también estudiando como estudiante de ingeniería, nos mandaron a 3 amigas y a mí a una empresa que era Ditesa, está por aquí por la salida por la autopista y hicimos un examen para ver una planta piloto y nos dijeron, ya al otro día llegamos, ¿qué pasó? Sí, pasamos, no, sí pasaron, pero no se pueden quedar porque son mujeres. Pero nosotros podemos, ¿no? Son mujeres. O sea,
si todavía existe, híjole, pues imagínense hace años. Y lo pongo como preámbulo porque todas esas condiciones pues me orillaron a pensar en ser docente. ¿Qué podía yo hacer, no? ¿Qué podía yo hacer si como la carrera que había elegido no me permitía, por varias razones, trabajar? Yo tuve compañeras que sí estudiaron de la carrera, que sí lo lograron, se fueron al DF y trabajaron en los corredores interiores del DF. Tuvimos 3 compañeras nada más, 3 compañeras. Sin embargo, ellas sí nos platicaban, ¿no? Pues era un trabajo de noche, bueno, de día y noche casi, no tenían horario de salida y no podían tener una familia. Definitivamente era fundamental. Le digo, por esas condiciones de género, ¿no? O sea, si vas a trabajar, pues olvídate de todo, porque aquí tienes que dar todo. Y entonces les digo, pues yo dije, no, pues me voy a dedicar a la docencia, porque pues necesito trabajar. Y yo hubiera querido ser ingeniero, claro que lo hubiera querido, pero bueno, encontré de forma privado, empecé a trabajar en varias escuelas privadas. Trabajé, por ejemplo, en la Universidad del Valle de Puebla cuando se inició esta universidad. La conocí, era una casa, y yo llegué y ahí daba clases. Y así trabajé en varias escuelas privadas. Hasta que un día me encontré a una maestra, a mi maestra, que era la directora en ese tiempo de la preparatoria. Y ella había sido mi maestra y yo la quería mucho, yo aprendí mucho de la maestra Ruda Yala Palacios, había sido maestra, y me la encontré, me reconoció, maestra, ¿cómo se llama? Me dijo, ay, fíjate que soy directora, y de la prepa, digo, ay, qué bonito, ¿no? Y entonces yo le dije, oiga, maestra, ¿no tiene trabajo? Y me dice, ¿qué estudiaste? Le dije, pues ingeniero químico. Y me dijo, no, de ingeniero químico no hay. Dice, tengo ahorita, porque el plan de estudios venía nuevo por lo de inglés, dice, necesito maestros de inglés. Maestra, yo sé inglés. ¿Tienes papeles? Sí, le digo, tengo un certificado. Y entonces me dijo, voy a la prepa. Y fui. Y ya llegó y me revisó mi título, como ingeniero, pero mis otros papeles de inglés, mis certificaciones. Y me dijo, sí, sí. Le digo, sí, vamos a darte la oportunidad. Y entonces yo me dije siempre, y de veras, cuando yo empecé a ser maestra, yo dije, bueno, no puedo ser un ingeniero, pero voy a ser una buena maestra. Me acuerdo que me lo prometí, me dije, voy a tratar de ser una buena maestra que de veras esté con sus alumnos, pero no tan solo para enseñarles conocimientos, ¿no? Sino para enseñarles la vida como me lo ha enseñado a mí. Y así fue como llegué a la preparatoria Emiliano Zapata. Así llegué, me dio la oportunidad, me dieron, claro, había que trabajarle, ¿no? Y así fue. Por eso por eso soy docente, a pesar de que estudié una carrera que sí tiene que ver obviamente con la docencia, pero no me tocó ejercerla como tal. Les digo, no, nunca me frustré. Dije, no puedo hacerlo, pero todo lo que hago, trato de hacerlo de la mejor manera. No bien que siempre les digo, no, pues, háganlo bien, lo que tengan que hacer, háganlo bien. Y esa fue mi historia. Y bueno, eso hace 25 años. De eso hace ya 25 años. Cumplo precisamente en este enero, cumplí 25 años ya de servicio. Y bueno, para mí aparte era un honor, ¿no? Un honor. Dije, voy a ser maestra de la prepa donde estoy. Y bueno, pues por eso me tocó. Bueno, esa fue parte de lo que fue mi vida. Uh-huh.